Hoy tenemos dos actividades, una que son exponer las conclusiones finales de las distintas sesiones en las que se ha distribuido el Congreso y luego después saldremos para hacer una visita guiada a Baeza y a una almazara que está trabajando mucho en oleoturismo y se llama Aoveland, que es de la empresa, una empresa oleícola muy importante en esta provincia, que es Oleícola Aceites de Jaén, Oleícola Jaén. En primer lugar, va a exponer las conclusiones de las sesiones 1, 2 y de la sesión 5.1, Ki-Sung, que va a exponer las conclusiones a las que se llegaron en las mesas síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares y en la sesión 5.5.1, microbiota, compuestos fenólicos. Ki-Sung. Thank you very much. This is a great pleasure to be here again. I enjoyed every minute in here for this conference and talk to friends, new and old. So my job is to conclude for a couple of sessions, 2 sessions. For session 1 and 2, metabolic syndrome and cardiovascular diseases, I think the main take-home message is that, first of all, metabolic syndrome is a highly prevalent condition, and it's a cluster of established cardiovascular disease risk factor, and actually this syndrome precedes the risk of developing cardiovascular disease, type 2 diabetes, sudden death, and many other cardiometabolic conditions. And the Mediterranean diet has been proven to be a dietary approach to effectively decreasing the risk of developing metabolic syndrome, first of all, in prospective cohort studies, and even among patients already developed metabolic syndrome. Evidence, again, from prospective observational studies suggests that better adherence to the Mediterranean diet may actually lower the risk of all-cause and cardiovascular disease mortality among patients with metabolic syndrome. Evidence from not only observational studies but also clinical trials also suggests that a higher adherence to the Mediterranean diet may actually revert metabolic syndrome. So that, the conclusion is Mediterranean diet is very effective in not only preventing the metabolic syndrome from happening, but also can help the patients to manage their condition and even revert the risk of developing other diseases. And the other primary conclusion is that the Mediterranean diet has been proven to be superior to the low-fat diet in preventing major cardiovascular disease events in patients with coronary heart disease. And in addition, the Mediterranean diet improved some established risk factors such as endothelial dysfunction compared with a low-fat diet, and this effect is associated with a better balance of vascular homeostasis and leading to a decrease in atherosclerosis progression, as shown by reduced common carotid intima media thickness. So the results overall are relevant to clinical practice since the data support the use of the Mediterranean diet in the dietary treatment of patients with coronary heart disease. In this field, primary challenges are that studies are needed to specifically assess whether a higher consumption of total or even extra virgin olive oil per se may be beneficial to prevent or manage metabolic syndrome. So those are the primary conclusions for session 1 to metabolic syndrome and cardiovascular diseases. For sessions 5 and 1, gut microbiota disorders,
phenolic compounds, we also have the following conclusions to make. First of all, the Mediterranean diet has been shown to have really clear beneficial effects on health. Theories explaining this positive effect has included its effects on the gut microbiota, where we believe that the Mediterranean diet functions as a prebiotic overall, so that they can influence the microbiota. However, most studies point to positive changes in the microbiota, but it is not clear at this stage which component of the diet is actually responsible for those changes. Of course, olive oil, especially the extra virgin olive oil, could be a really good candidate, but right now we don't have direct evidence from human subjects. There is more consensus on the prebiotic effects of minor components of olive oil, especially the polyphenols, which has been shown to have a positive effect on the microbiota in animal models, other studies, and with other foods in humans. There is good evidence that after consuming a Mediterranean diet, people observe significant changes in both taxonomic compositions, but also microbiota activities. And this profile is associated with a better cardiometabolic profile in study participants with obesity and metabolic syndrome when compared to those consuming a healthy food, but in the context of unhealthy diet. So similarly, results of other studies also supported beneficial role of Mediterranean diet in shaping gut microbiota toward a healthier profile. However, as we all understand that research on this topic is still in its infancy, and a more comprehensive knowledge regarding the complex interactions between dietary patterns, specific food or food components, gut microbiota physiology, and lastly, the host metabolism is required to pave the road forward for us to understand community and also personalized nutrition strategies. So the use of high-quality olive oil as a preferential source of fat is associated with better health, namely improved cardiovascular disease prognosis. So the olive oil components responsible for those effects are almost certain it's the polyphenols, not necessarily the oleic acid. However, their mechanisms of action are yet to be fully elucidated in future studies. And also, accumulating evidence suggests that the beneficial effects of consuming polyphenol-rich foods may vary among individuals. One potential reason for the individualized responses to polyphenol intake could be that polyphenols intimately interact with human gut microbiome to produce bioactive phenolic metabolites that subsequently modulate human cardiometabolic health. For this session, some challenges also were identified, including the following. First, we should now focus on other actions such as anti-inflammation, modulation of microbiota, epigenetics, so on and so forth. So future research should concentrate on the biological targets of polyphenols, possibly using both machine learning to merge all available data and also foster proper investigation on the health activities of extra virgin olive oil and its healthful components. Last but not least, biomarkers of polyphenol intake, multi-omics research, and the human gut microbiome research together will substantially improve our understanding of the mechanisms underlying polyphenols' beneficial effects, which will also inform the development of individualized dietary devices to enhance the health effects
of consuming polyphenols. On the other hand, consuming a healthy plant-based diet and also Mediterranean diet that is rich in polyphenols will likely promote human health at the population levels. Thank you very much. Those are my conclusions. Muchas gracias, profesor Ki-sung. Tiene ahora la palabra el profesor Vasilis Vasiliou, que nos va a avanzar las conclusiones de la sesión 2, enfermedades neurodegenerativas. Well, good morning from me as well. And I would like to grasp the opportunity one more time to thank the organizers for this wonderful conference. And every year it gets more exciting and really very promising in terms of human health. So I'm going to summarize the conclusions of the effects of the olive oil and the Mediterranean diet on neurodegenerative diseases. As you know, we're getting AIDS, but there is an increased number of incidents for Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and most importantly, the dementia. The cognitive function is declining due to several environmental factors that exist in our society and in our environment. So the conclusion of this session is that the effects of the diet on cognition in older people are complex and the relevant research is challenging. Adoption of Mediterranean-like diet, which is a plant-based diet with some fish and dairy products and olive oil as the main dietary fat, or Mediterranean lifestyle, appear as effective intervention that they occur and could endorse in clinical practice or in public health strategies for brain health promotion, taking into account the appropriate cultural adaptations. And this is very important. We discussed that a little bit, how you can adapt the diets in different areas. Last findings is very promising. You heard Amal discuss about her findings, not only from the animal data, but also from human clinical trials, that the effect and the mechanism by which the extra virgin olive oil and its phenolic antioxidant phenolic compounds exert neuroprotective effects, including modulation of AD pathologies and promotion of cognitive health, based from clinical and preclinical studies which support the role of extra virgin olive oil. This is rather important, and it is, as I mentioned in my talk, there is a paper that just published by a group from the Harvard University, which indicating that consuming olive oil, no matter what the diet you have, consuming olive oil on a daily basis, you reduce your risk of dying from dementia by 30%. That's huge. That's very huge, and the results are promising also in the field of the Alzheimer's disease. And I have to tell you, at least in the United States, there is a lot of interest from the federal government to support research on the neurodegenerative disease. Of course, every area, even if it's promising, it has challenges, and we had several challenges. Several challenges include that we need to have more randomized controlled trials using outcomes as cognitive measures and also biomarkers of underlying neurobiological processes, focusing on Mediterranean diet and aspects of diet that has been poorly addressed, such as temporal eating patterns. So we really need to make more decisions. In addition to clinical trials, we need to have more mechanistic
studies, both in animals or, the tissues, human tissues, the cultures that you have 3D structures on the neurons and so on, so can make really more strong evidence. So despite the evidence presented on the highlight and delineated the beneficial effects of EVO, there remain crucial need for future research to identify and solidify the findings and guide clinical application. One of the things that I would like to bring to your attention is that we do need to have collaboration throughout the countries, throughout the continents on this particular issue. We really need to have trials that will have different olive oil content, different polyphenols, and so on, that we can really help us to identify the mechanisms on that. But I have to tell you that this is a very important area, and especially due to the climate changes, and also not only to climate changes, but also to the exposures that we're facing on a daily basis. I think EVO presents an answer to prevent public health. So the next, I'm going to switch gears now and talk about the session 3, which was olive oil, health and nutrition. And the conclusions were that most research exploring the health benefits of the Mediterranean diet has been conducted in Mediterranean regions, but increasingly research is also being conducted in non-Mediterranean regions. Remember, I tried to somehow introduce the Planetarian diet, which is essentially you trying to adapt the local diets to Mediterranean diet. But don't forget, our focus is on the Mediterranean diet, but how we really need to pass this diet to different continents is very important as well. So the Mediterranean diet pattern that could have a positive impact on both health and the environmental outcomes, while being palatable, appetizing, and acceptable, yet will be particular foods such as olive oil that are not commonly consumed within regions outside of Mediterranean. In this case, we have explored the transferability of the Mediterranean diet that will be explored, including consideration of what extent of olive oil intake increase and whether substitutions for olive oil that may be more culturally acceptable, and such as olive oil spread, repressed oil, may be nutrition similar and included within overall dietary pattern. And Rosa is not here with us. She had to leave this morning. I remember her in one of your talks was talking about sushi and having your olive oil over sushi. And actually, trust me, it is really good. And I've been using it on a daily basis. So there are ways that we can adapt in different cultures that you can put the olive oil, and you can do that. We also discussed on this session of how we can utilize artificial intelligence to make better olive oil, and also how to use artificial intelligence to complement the research on that. So challenges, future challenges in here to achieve a long-term dietary change toward a Mediterranean diet. It's likely that the dietary pattern will have to be culturally adapted, yet presenting the core of health-promoting elements and nutritional composition, while are also considering the food system transition required to support changes at the population level. Population-specific barriers need to be identified and ways to overcome. So we all need to work together, as I said, in every front to promote the Mediterranean diet and the olive oil. Thank you so much. Well. Continuamos con la exposición de conclusiones, que como estamos viendo no solamente son hallazgos, sino también que abrimos nuevas fronteras para futuras investigaciones. Eso es la ciencia básicamente, y ahora
El profesor Ordovás nos va a exponer las conclusiones de la sesión 3, envejecimiento, y la 4, cáncer de mama y colon. Muy bien. Quizás me permitáis hacerlo en español porque las diapositivas están en inglés y será más fácil para todos. Entonces tenía preparadas la versión corta y la versión larga. ¿Cuál preferís? La versión larga. Total, tenemos que esperar al autobús de todas maneras. Muy bien. Entonces, os voy a hablar las conclusiones de la sesión, primero la sesión 3 de envejecimiento, que es en la que particularmente estoy más interesado. Y, como bien sabéis, se ha estudiado el aceite de oliva, especialmente el extra virgen, se ha estudiado extensivamente por su potencial en la salud, incluyendo naturalmente en el envejecimiento, que al fin y al cabo es el factor de riesgo mayoritario para todas las enfermedades mayoritarias en la sociedad. Entonces, ¿cómo podría el aceite de oliva influenciar el envejecimiento de una manera positiva? Pues, como ya se ha comentado, al fin y al cabo, el aceite de oliva no es que sea un aceite de oliva para cáncer, otro para cardiovascular, etcétera, pues envejecimiento, que al fin y al cabo recoge todas ellas. Tenemos sus propiedades antioxidantes, tenemos los polifenoles que ayudan a neutralizar los radicales libres. Y ya sabéis lo que es los radicales libres, producen el daño celular y de ahí que favorezcan el envejecimiento. Así que si tenemos algo como el aceite de oliva, que es capaz de neutralizar esos radicales libres, pues ya tenemos ahí un efecto bastante positivo, bastante saludable. Luego, otro de las características, otro de los marcadores, o más que marcadores, promotores del envejecimiento no saludable, es la inflamación. Y naturalmente el aceite de oliva también tiene estos agentes antiinflamatorios. El más famoso uno de los más famosos es el oleocantal, que ya supongo que ya sabéis la historia de cómo se descubrió de una manera, pues podríamos llamar de casualidad, como muchos de los grandes descubrimientos científicos que hemos hecho. No ha sido basado en hipótesis, sino el tener suficiente conocimiento y el estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Muy bien. Entonces, siguiendo. Ya. Algo en lo que más se ha estudiado el aceite de oliva extra virgen es en la salud cardiovascular, y ahí, pues, en España podemos decir que hemos liderado este aspecto con estudios como son Predimed y CordioPrep, de los cuales ya oísteis. Entonces, desde luego, el aceite de oliva extra virgen se considera como un componente clave en la dieta mediterránea para prevenir la enfermedad cardiovascular, que al fin y al cabo sigue siendo la mayor causa de mortalidad, no solamente en España, sino globalmente. Al fin y al cabo estamos en un mundo que está envejeciendo, por eso cada vez hay más interés académico, hay interés comercial por el envejecimiento saludable, por aumentar el tiempo, no simplemente los años de vida, sino la calidad de los años que vivimos. Y tenemos que preocuparnos muy mucho de la salud cerebral, ya que el sistema cognitivo se deteriora con la edad,
tenemos toda la serie esa de demencia senil, Alzheimer, etcétera, etcétera, que está aumentando de una manera muy preocupante. Luego también sabemos que la piel sufre con los años, con el envejecimiento, y el aceite de oliva, ya nuestros antepasados romanos y griegos lo conocían, tiene propiedades saludables también a nivel de la piel. Y en general, aunque como he dicho, no estamos buscando per se la longevidad, añadir años por añadirlos, también se ha demostrado que en los países consumidores de aceite de oliva extra virgen hay más longevidad que en otros países. Entonces, tenemos también otra cosa que también está aumentando en la sociedad y realmente no sabemos por qué. Ya se ha hablado aquí de la microbiota y la salud intestinal también es favorecida por el aceite de oliva. Al fin y al cabo, si tenemos una microbiota balanceada, pues eso influye sobre la digestión, influye sobre el sistema inmunitario y reduce la inflamación, que ya sabemos afecta todos los demás procesos. Luego tenemos la salud ósea, la osteoporosis. De nuevo, vivimos más años, estamos más expuestos a la osteoporosis. Sí es cierto que desde el punto de vista del tratamiento de la osteoporosis tenemos fármacos. Tenemos fármacos para todos. La cuestión es si funcionan para todos, que no lo hacen, y también los efectos secundarios de los fármacos, algunos de los cuales tienen etiqueta negra, ¿no? Y no es como los licores, de que etiqueta negra es mejor, sino etiqueta negra quiere decir que cuidado, que tiene consecuencias. Así pues, el aceite de oliva extra virgen, como parte de una dieta balanceada, contribuye a un envejecimiento saludable, provee una protección antioxidante, antiinflamatoria y soporta o favorece la salud del corazón, del cerebro, de la piel, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, pensando ya en el futuro, hay una cosa que tenemos que en aquellos que somos mayores, lo mayores suficientes para haber vivido los tiempos del aceite de colza, sabemos que una cosa que tenemos que tener muy presente en el futuro es asegurarse de la calidad y la autenticidad del aceite de oliva que consumimos. Entonces, ese es un aspecto muy importante de toda la industria. Estar seguro de que el consumidor consume realmente lo que dice la etiqueta. La sostenibilidad es un aspecto muy importante y, por lo tanto, hay que tener en cuenta también a la hora de la producción del aceite de oliva su impacto ambiental, y hay que adaptarse pues a lo que nos viene casi sin remedio, que es el cambio climático. Uno de los problemas que siempre se le ha achacado al aceite de oliva es su costo. Y desde luego a aquellos que sabemos todo el proceso de producción del aceite de oliva, en realidad hay que admitir que no es caro. Pero no es caro para lo que hace, quiero decir. Entonces, pues, de alguna manera hay que despertar en el público en general, en el consumidor, los beneficios asociados para que se incluyan en las dietas, no solamente en España, que ya lo hacemos, aunque
lamentablemente se pierde la costumbre en algunos momentos, sino globalmente. Y tenemos que, digamos, seguir martilleando en el clavo de la salud con el aceite de oliva, porque sí, tenemos Predimed, tenemos Clodioprep. Antes de eso estuvo, hace muchos años, otro estudio que no era de aceite de oliva, pero era de la Mediterránea, y en cada caso se confirmaba su valor beneficioso, pero a la gente, cuanto más se lo metas por los ojos, sobre todo a los profesionales de la salud, más se convencerán de los beneficios que realmente tiene el aceite de oliva. Luego está otro aspecto que formará parte de nuestro futuro, que es la nutrición personalizada, en la cual creo que os mostré algunos datos. No todo ya he comentado que no todo el mundo responde a los fármacos de la misma manera, no todo el mundo responde a la dieta de la misma manera, y por lo tanto es muy importante también utilizar el aceite de oliva dentro de la nutrición personalizada. Y aunque en realidad el aceite de oliva no hace daño per se, hay que buscar incluso la manera de encontrar aquellos que todavía benefician más que lo que ya sabemos beneficia. Y luego, pues, el futuro nos encontraremos con avances tecnológicos en términos de la producción, en términos de aumentar o casi de crear aceites a la carta, aumentando ciertos componentes, lo que llamamos la biofortificación, con compuestos beneficiosos. O sea, tiene muchos, pero se puede incluso mejorar. Vamos a ver. No os preocupéis que la siguiente, el cáncer, es lo mismo, porque es parte del envejecimiento. O sea que no me llevará tanto tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos en el futuro? La política, la regulación, hay que conseguir esos health claims, ¿no?, que sean aceptados, porque al fin y al cabo el aceite de oliva le ha costado salir de esa lacra que tenía, de ese estigma de ser una grasa, un aceite. Menos mal que ahora ya los aceites y las grasas se han quedado un poco a la sombra, porque para eso están otras cosas a las que echarle la culpa. Y ya se ha comentado anteriormente, ¿no?, el que se ha aceptado culturalmente. Hay lugares donde no tienen costumbre de aceite de oliva y puede ser incorporado perfectamente. Y eso viene con la educación. Porque incluso en España no todo el mundo sabe distinguir, por ejemplo, las diferentes etiquetas en el aceite de oliva. Bueno, hay que seguir, naturalmente, no dormirse en los laureles de lo que ya sabemos, sino que hay que seguir monitorizando el impacto del consumo de aceite de oliva. Y eso es muy sencillo hoy en día, porque todos tenemos relojes, anillos, teléfonos súper inteligentes que nos van dando minuto a minuto nuestro estado de salud, y si eso lo unimos a la inteligencia artificial, que es capaz de poner todos estos datos juntos, lo que consumimos, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera, pues esto va, yo creo que todavía a dar más peso a nuestra evidencia de los beneficios del aceite de oliva. Y, naturalmente, hay que combatir la información falsa. Hace años, pues, se le permitía hablar al que sabía un poco. Ahora habla todo el mundo, sobre todo si se trata de nutrición. Y entonces tenemos cantidades de mitos dietéticos que su valor es totalmente subjetivo,
y relativo a cómo vemos a quien lo dice. Y no digo más porque no quiero meterme en problemas. Muy bien. Entonces, con respecto al cáncer, como digo, vamos a ir más rápido porque esa es la versión corta, esta es la versión larga. Tenemos lo mismo, o sea, con respecto a los componentes protectores, pues los polifenoles, el aceite, el propio ácido oleico y los mecanismos, los mismos que hemos dicho para el envejecimiento, los efectos antiinflamatorios, la actividad antioxidante y, por supuesto, en el caso del cáncer es muy importante que pensemos en la regulación de la proliferación celular. La evidencia viene de estudios tanto epidemiológicos como de modelos experimentales en animales y de estudios in vitro. Pero, como ya digo, rápidamente, ¿a quién le podemos apuntar el dedo en términos de los beneficios? A los compuestos fenólicos, a los coaleno, a los lignanos. Los mecanismos de acción es la regulación hormonal, los efectos antiproliferativos, de los cuales ya hemos hablado, y la reducción del estrés oxidativo. ¿Qué más tenemos? Necesidad, en el futuro necesitamos, y eso sí que no tenemos Predimeds, no tenemos Cordiopreps para este tipo de cáncer, por lo tanto necesitamos estos tipos de cáncer. Por lo tanto necesitamos ensayos clínicos a largo plazo que realmente nos permitan ver la incidencia de la enfermedad. Y es mucho más difícil porque tenemos buenos marcadores para otras enfermedades, pero no tenemos tan buenos marcadores a la hora de los diferentes cánceres. Entonces necesitamos esos estudios mecanísticos que envuelven modelos experimentales in vitro y necesitamos también guías dietéticas que incorporen el aceite de oliva como parte de las medidas preventivas para estos tipos de cáncer. Entonces, en resumen, el aceite de oliva extra virgen hay bastante evidencia a favor de que sean protectores contra el cáncer de colon y el cáncer de mama, debido a lo mismo que hemos dicho anteriormente, su contenido de antioxidantes, antiinflamatorios y los ácidos grasos saludables. Pero necesitamos más investigación. Y eso es lo que consiste en el futuro, ¿no? Precisamente llenar estos huecos. Ya he comentado que iba a ir más rápido porque tenemos que preocuparnos de lo mismo que antes, de la calidad y estandarización del aceite de oliva. Entendemos mejor los efectos, los compuestos bioactivos para las otras enfermedades que en el caso del cáncer. Entonces, hay que identificar más y más compuestos dentro del aceite de oliva que tengan efectos contra el cáncer. Y naturalmente hay esfuerzos, y aquí la Universidad de Jaén y en otras universidades de Andalucía están haciendo grandes esfuerzos de caracterizar los miles de compuestos que tiene el aceite de oliva, de los que no han sido todavía estudiados, no han sido descubiertos. Y, como ya hemos comentado anteriormente, si podemos crear aceites de olivas con esos compuestos bioactivos de manera aumentada, pues incluso podríamos llegar a producir nutracéuticos en el que los aceites de olivas uno los pudiera comprar para diferentes enfermedades, con ese conocimiento de ese espacio negro que todavía tenemos con respecto a lo que comemos.
Lo mismo que hemos comentado antes acerca de la nutrición personalizada, el aceite de oliva puede ser perfectamente parte de esa nutrición de precisión, y hay que encontrar cuál es esa combinación de genética y de aceite de oliva que produce el mayor beneficio. Y, por fin, la educación en el consumidor, la educación a nivel de los profesionales de la salud también. Y no me voy a parar en esto porque es lo mismo que habíamos dicho antes, el costo, la integración con otros incluso tratamientos farmacológicos para reforzar su efecto, ¿no? Entonces, una cosa que no he comentado, pero era obvia con respecto al envejecimiento, que para ser capaces de confrontarnos a estos challenges, a estos problemas del futuro, lo que necesitamos como investigadores es una aproximación multidisciplinaria. Antes contaba de cómo podemos seguir hoy en día nuestra salud a través de los anillos o los teléfonos o de los relojes. Alguien tiene que desarrollar esos sensores y, por lo tanto, los biólogos tenemos que trabajar con los ingenieros para desarrollar esos instrumentos, y al mismo tiempo tenemos que trabajar con expertos de comportamiento para convencer a la gente que cambie sus estilos de vida hacia un estilo de vida más saludable. Y si conseguimos eso y además pues conseguimos medidas políticas que ayuden al sector del olivar, pues tenemos unas generaciones del futuro ganadoras, en lugar de lo que algunos anuncian de la apocalipsis que se acerca. Entonces, seamos optimistas y pensemos que, ayer lo observaba, en este país tenemos un estilo de vida envidiable, tenemos una tradición culinaria envidiable y a veces no nos damos cuenta de ello. Aquellos que venimos de fuera y podemos comparar, os puedo asegurar que así es, que tenemos esa suerte, y a través de la educación y a través de mantener las tradiciones, pues yo creo que conseguiremos teniendo esos niveles de no solamente de longevidad, sino de longevidad saludable que tenemos, que al fin y al cabo estamos casi estamos en las primeras posiciones del mundo en ese aspecto. Y muchas gracias. Yo creo que estas son más o menos las conclusiones de las sesiones. Muchas gracias, José María. Y ahora, a continuación, el profesor Antonio Manzaneda, nos va a exponer las conclusiones de la última de las sesiones, la de cambio climático, producción y consumo. Después me referiré yo a las conclusiones de la mesa redonda con la que ayer por la tarde, antes de la clausura, finalizábamos este congreso. Buenos días. Voy a ser breve. Hay un viaje programado y estoy seguro que estáis deseando de hacer las actividades programadas en el Congreso de visita. No obstante, sí me quiero parar unos minutos en resumir las conclusiones de la sesión de cambio climático, producción y consumo. Bueno,
Una cosa que quedó clara ayer de la ponencia es que el impacto del cambio climático ya es una realidad, o sea, sobre el aceite de oliva y sobre la producción. La primera de las ponencias vino a subrayar el efecto histórico, no solo actual, del aumento de las temperaturas sobre una fase crítica, que se vio también luego en la segunda ponencia, que es la floración. Es decir, evidentemente el déficit hídrico es un problema, aunque es una planta que está bastante bien adaptada a las oscilaciones de temperatura típicas del clima mediterráneo, pero no obstante, en la fase más vulnerable, que es la formación, como ya nos enseñó el profesor Alché, es la floración el punto crítico, como se ha podido ver también en los 2 últimos años, que lo hemos sufrido aquí en la provincia, ¿no? Esas temperaturas por encima de 30 grados fue el umbral que se definió, que está definido en la literatura científica, pues ya tiene efectos sobre la biología del desarrollo de la planta, ¿vale? En un escenario donde todos los modelos del IPCC proyectan un aumento de la temperatura en la cuenca mediterránea y probablemente en otras zonas del planeta, donde también hay producción de olivar, es un factor a tener muy en cuenta. ¿Estrategias para combatir eso? Bueno, evidentemente a nivel político global, intentar reducir las emisiones de CO2 para reducir las temperaturas, es decir, todo lo que podamos. ¿Estamos ahí? Bueno, hay indicios de esperanza. En algunos países ya se ha reducido o estabilizado las tasas de emisión, como pasa en Inglaterra. Incluso en China, por primera vez, se está detectando una cierta transición hacia menos emisiones, pero el camino es largo y seguramente tendremos un lag de impacto, ¿vale? La biotecnología y la ciencia pueden proporcionar algunas soluciones, trabajar en variedades genéticas donde podamos, de alguna manera, atenuar esos efectos con plantas que puedan adelantar su floración o puedan presentar resistencia a esa temperatura. Es un camino que no es fácil, Ayer el profesor Alché, de nuevo, presentó un resumen de las herramientas genéticas que hay al uso, genomas, transcriptomas, que sin duda van a ayudar mucho a esa dirección. También se le señaló una técnica que puede ser prometedora, que son los epigenomas, ¿vale? Todas las marcas epigenéticas tienen un impacto o pueden tener un impacto probablemente importante sobre los genes de floración, en este caso, que puede ser la fase más crítica. Sin embargo, no hay todavía, esa investigación está en pañales, o sea, hay muy poca investigación y, de hecho, creo que podría ser una línea incluso del instituto para trabajar a nivel epigenético en casos de floración. Creo que los resultados pueden ser más inmediatos, con genotipos ya bien establecidos, y probablemente podamos establecer una línea de investigación interesante por ahí. Otra línea de investigación en relación a este problema pues, es el uso de promotores de la floración, ya a nivel bioquímico o homoprotectores, etc. Eso por ahí, aunque, como ya digo, es importante. Se sigue trabajando mucho en las variedades más susceptibles, más resistentes a la sequía y a aspectos del cambio climático, a nivel de lo que se conoce el breeding, de la generación de nuevas cultivares, pero también es un proceso que no es rápido. En la primera ponencia también se subrayó el papel que tiene el olivar por sí, por ser un árbol con alta capacidad fotosintética, de fijar CO2 de la atmósfera, de secuestrar ese carbono y, de alguna manera, atenuar ese exceso de carbono que tiene la atmósfera, ¿vale? Presentaron unos números bastante impresionantes. Estamos hablando de 4 toneladas por hectárea, que es una cosa impresionante. Son modelos, habría que ver si esos modelos están sujetos a variaciones geográficas, climáticas, modos de cultivo, se señalaron. Entonces, en ese sentido, el Consejo Oleícola Internacional está tomando el liderazgo en esas valoraciones y también es un camino prometedor para optimizar el papel atenuador que tiene el olivar en la lucha frente al cambio climático. Y además hay una derivada importante de este asunto porque el futuro mercado de los créditos de carbono es probable que el olivar tenga un papel
muy importante en la región mediterránea europea, que es donde se va, bueno, internacional en realidad, porque hay dos vías. Una es la vía PAC, probablemente la próxima PAC futura que se diseñe, este algoritmo, cuando la metodología esté definida, pueda ser una variable más a considerar en la capacidad que tienen las fincas de secuestrar carbono, ¿no? Y ponerlo en el mercado que hay de crédito de carbono. A nivel internacional ya existe este mercado de crédito de carbono, ¿vale? Probablemente falte algo de regulación, falte algo de normativa, porque ahora mismo la sensación que se tiene es que es un poco está no regulado y se señalaba ayer, incluso con posibilidad de que haya prácticas tipo pirata, ¿vale? Bueno, para acabar, no voy a extender más. Pensando en los polifenoles también, que es una parte central que se ha hablado aquí, como las propiedades que tiene, o los productos fenólicos, los compuestos fenólicos, es cierto que el cambio climático también puede afectar a los perfiles de polifenoles, ¿vale? De nuevo por el efecto de la temperatura. Uno de los grandes enemigos de los polifenoles son la temperatura. Y además por el uso de variedades de bajo perfil polifenólico, sobre todo en las nuevas plantaciones de alta densidad. Estamos sustituyendo variedades bien conocidas con un perfil polifenólico alto, como pueden ser los picuales, ¿vale?, por variedades en alta densidad, tipo arbosana o tipo arbequina, que sabéis que tienen un contenido de polifenol bajo. Al final, ¿qué puede pasar? Que haya una gran cantidad de aceite de oliva procedentes de esas variedades para la industria, pero a costa de una reducción de los grandes AOVES de virgen extra que hay con ese perfil. Entonces sería un efecto colateral de esa adaptación, y esa movilización de mercado. Eso hay que tener un ojo en eso. Y nada más. Gracias por vuestra atención y espero que podáis disfrutar el viaje. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, me toca ahora a mí exponer las conclusiones de esta mesa redonda última, que está basada más en el asunto del comportamiento del consumidor y de los mercados. La idea de la mesa era en qué medida los efectos positivos para la salud que se han demostrado, en algunos casos con mayor evidencia científica y en otros con menos, pero que apuntan hacia bondades del consumo de aceite de oliva para la salud humana y también para esto que llamamos la salud planetaria, en qué medida esos efectos positivos están incidiendo en un incremento del consumo y qué estrategia o qué reto tenemos por delante para conquistar determinados segmentos de mercado, sobre todo en los países productores que cada día nos estamos alejando más, paradójicamente, de la dieta mediterránea. La primera de las conclusiones es que hay una estrecha relación entre ciencia, conocimiento científico y el propio mercado en las decisiones que toman oferentes y demandantes, pero no obstante es conveniente un mayor acercamiento entre los científicos y los agentes de la cadena de valor de los aceites de oliva, incluidos los consumidores finales. Y para ello la divulgación científica, esto que a mí me gusta llamar el bilingüismo científico, ha de asumirse como una tarea propia por parte de los investigadores y también de las propias instituciones como es el Instituto. Cuando hablamos de bilingüismo científico nos referimos a que tenemos que utilizar un lenguaje para nuestros pares, que es un lenguaje que se ha visto aquí en este congreso, pero también tenemos que utilizar un lenguaje igual de riguroso, pero obviamente más asequible a la ciudadanía. Y esto es muy importante, además, porque, como bien decía el profesor Ordovás, si nosotros, los científicos, no hacemos esto, pues este papel lo están ocupando otra gente que no sabe nada o casi nada y que tienen, además, muchas veces intereses espurios sobre este en particular. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que hacer la gente de ciencia es investigar, generar conocimiento riguroso y también trasladarlo de un modo divulgativo, sobre todo a los propios consumidores y también a los oferentes. Porque aquí, además, lo decía Antonio hace un momento,
hay un gap importante entre, por ejemplo, cómo incorpora el sector productor de aceites de oliva todos los avances derivados de la ingeniería agronómica, incluso de las tecnologías que mejoran la calidad de los aceites de oliva, pero, sin embargo, no incorpora en igual medida todas las cuestiones derivadas de la ciencia en nutrición y en medicina, y mucho menos todo lo que tiene que ver con eso que llamamos los intangibles, ¿no? El marketing, los consumidores y demás. En segundo lugar, hay que señalar lo más importante que ha ocurrido en el sector oleícola en las últimas décadas, que es el incremento de la demanda mundial de aceites de oliva, que se ha duplicado en 30 años. Es decir, a mediados de la década de los años 90 del pasado siglo, en el mundo se consumía 1.500.000 toneladas. Hoy día se consumen 3 millones de toneladas y hemos llegado a consumir más, salvo estas dos últimas campañas en que el incremento de precios ha bajado el consumo. Hemos llegado a consumir 3.200.000 o 300.000 toneladas. Y efectivamente, seguramente, o con toda, no con toda probabilidad, sino con toda seguridad, el elemento más justificativo de este importante incremento de la renta ha sido, sin lugar a duda, estos descubrimientos de los efectos positivos para la salud. Cuando uno va a mercado internacional y pregunta cuáles son las razones por las que consume aceite de oliva, el mercado emergente te dice los efectos positivos para la salud. Evidentemente, no son conocedores de que esto significa el tema de enfermedades cardiovasculares, cáncer, eso no, pero ellos, todo el mundo, prácticamente en los mercados emergentes saben que la mejor grasa, la más saludable, son los aceites de oliva. No entran en matices, pero ya lo saben. Y esto ha sido muy importante para que después veamos incrementos importantes del consumo. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos consume ya 400 millones de kilos de aceites de oliva, 400.000 toneladas. Ya consume más que Grecia, que es un país tradicionalmente consumidor y productor. Se aproxima a Italia. Todavía está un poco lejos de España, pero se aproxima ya y nos superará seguramente en 4, 5, 6 años con toda probabilidad. Aún así, el consumo per cápita en Estados Unidos es 1 kilo y algo. Es decir, que ahí hay un margen importante para el crecimiento. Otro país pequeño productor, porque Estados Unidos es un país pequeño productor, produce en la zona de California y ahora se está extendiendo incluso a Texas y demás la producción de aceite de oliva. Otro país interesante es Brasil, que produce muy poco y ya consume más de 100 millones de kilos. Pero fijaos que Brasil, el consumo per cápita es muy bajo, es 0,39, 0,40. Sabéis que estoy hablando de kilos porque en los mercados de graneles se utilizan kilos, mientras que en el mercado de destino se utilizan litros y aquí sabéis que los kilos son más que 1 litro. Es importante. Otros países de interés, Francia. Otros países de interés, Suiza, Luxemburgo. Países donde la población está envejecida. Países con niveles de renta importantes y países preocupados por la salud. Pero es curioso que este comportamiento de la demanda de 1.500.000 toneladas a 3 millones de toneladas muestra dos caras. Aumenta el consumo en todos los países que no son grandes productores, que estamos ubicados en la cuenca del Mediterráneo. Ahí aumenta el consumo en todos. Uno analiza los datos de Lituania, aumenta el consumo. Suecia, un país muy alejado de la dieta mediterránea, aumenta el consumo. Alemania, aumenta el consumo. Reino Unido, aumenta el consumo. Luxemburgo, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Rusia, cualquier país. ¿Dónde está bajando el consumo? En los países productores. Baja el consumo en España, baja el consumo en Italia, baja el consumo en Grecia, baja el consumo en Portugal. Y los otros países de la cuenca del Mediterráneo, como Marruecos, Argelia, Egipto, son países en los que los aceites de oliva están muy sometidos al comercio internacional porque son una fuente de divisas muy importantes en esos países. ¿Y por qué está bajando el consumo
en los países más productores, por la misma razón por la que aumenta el consumo en los países emergentes, el envejecimiento de la población. El Manuel Parras de Torre del Campo, que es donde yo vivo, toda su vida ha consumido aceites de oliva. Antes muy malos y ahora, afortunadamente, muy buenos en los últimos 20 años. Pero Manolo Parra empieza a tener una edad y se preocupa más por la salud y entonces restringe el consumo de aceites de oliva. Menos frituras, menos salsas, más cosas a la plancha. Pero el Manolo Parras de Boston, el estadounidense, no el español que se fue a Boston, o no el griego que se fue a Yale y demás, ¿no? El Manolo Parras, nacido en Estados Unidos, en su vida ha consumido aceites de oliva. Pero empieza a tener mi edad también y se preocupa por la salud. Y está haciendo un trasvase de una grasa menos saludable, que era la que consumía colza, girasol, aceites de semillas, a aceites de oliva. Esto es un fenómeno que se da pocas veces en economía, pero aquí se da que, paradójicamente, un mismo fenómeno sirve para explicar un incremento de la demanda en unos territorios y un decremento de la demanda en otros territorios. Y esto nos da, y lo hablábamos ayer en la mesa redonda, retos para promocionar los aceites de oliva, obviamente en los mercados emergentes. España, en una campaña media, produce 1.500.000 toneladas y España consume 500.000 toneladas y a la baja. Por lo tanto, tenemos que dar salida a 1 millón de toneladas, que darle salida en estos países. Pero no podemos solamente focalizar todas las comunicaciones, todas las promociones, como lo hace la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, el Consejo Agrícola Internacional e incluso la Diputación Provincial de Jaén. No podemos canalizarle exclusivamente a los países exteriores porque estamos perdiendo un consumo interno muy importante y, por lo tanto, hay que redescubrir estrategias de promoción, de comunicación en los mercados interiores. Volvemos a que el driver de ese incremento del consumo han sido los efectos positivos para la salud. Hay algunos más, pero todavía la COVID-19, la pandemia, ha hecho que la gente se preocupe todavía más por la salud y le está vinculando a la buena alimentación. Y eso está propiciando otra vez, todavía con mayor intensidad, un incremento del consumo de aceite de oliva en el mundo. Lo estamos viendo porque pese al incremento tan importante, extraordinario de precios de aceite de oliva, se ha multiplicado por 3 en los últimos 2 años, aún así el consumo en estos países no ha decaído. Ha decaído en España muchísimo, pero no ha decaído en estos países. Entre otras cosas, porque el consumo per cápita es muy bajo. Y si se consume 1 litro de aceite de oliva al año en Estados Unidos, 1,15 más o menos, bueno, pues un incremento de 3-4 euros en 1 litro no se nota, ¿no? Nosotros es distinto, nosotros consumimos alrededor de 20 litros per cápita y ahí evidentemente el impacto es mayor. Pero hay otros motivos, no únicamente los efectos positivos para la salud, como es, por ejemplo, y aquí se ha hablado, la difusión de la dieta mediterránea en general, donde uno de los componentes fundamentales es el virgen extra, la búsqueda de la buena gastronomía, unos precios moderados de los aceites de oliva, si excluimos estos 2 últimos años. Digamos que los aceites de oliva en general y el virgen extra en particular están de moda. Una moda ganada a pulso, pero están de moda. Entonces, no únicamente son los efectos positivos para la salud, sino la experiencia de consumir aceites de oliva, el oleoturismo, la buena gastronomía, el avance, por ejemplo, que estamos teniendo en esta provincia. Había aquí 2 chefs ayer hablándonos también. Es decir, España está casi, todavía no, pero es el 3er país que tiene más estrellas Michelin del mundo. Está Francia, está Japón, estamos nosotros. Y el declive de Francia, que nos llevaba una ventaja enorme, es el declive de la mantequilla. Nosotros hemos hecho un estudio en Francia y los franceses les gusta la mantequilla, pero lo ponen como, junto al aceite de cacahuete, como la menos saludable. Lo perciben así. ¿Y dónde pone el aceite de oliva virgen extra? Porque en Francia se consume virgen extra, el más saludable.
Pero tenemos un problema, que lo avanzábamos ayer. Fuera de los mercados nacionales, la gente piensa, esto llamamos lo de marketing posicionamiento, la percepción es muy importante, la gente piensa que los aceites de oliva solo se pueden usar en crudo. Y tenemos que reposicionar los aceites de oliva basándonos en la evidencia científica, que la hay, señalando que el comportamiento del aceite de oliva en fritura es excepcional. No, como decía el profesor Ordovás, estos mantras que hay a veces lejos de la ciencia. Por eso yo vuelvo a reivindicar esto del bilingüismo científico, ¿no? Yo a mis colaboradores en la universidad, a mis compañeros, cuando publican un artículo en una revista de impacto, les digo que rápidamente saquen 2 artículos divulgativos, uno para Mercafé, otro para Olimerca, otro para Olosauen, otro para... No pasa nada. Eso no le va a valer para avanzar en su profesión científica, no le va, pero va a ser útil porque es evidente que la revista científica no la leen los que no estamos en la ciencia, pero esa otra revista hay veces que la leen 150.000 personas, 40.000, 30.000, 60.000 personas. Y ahí hay que mantener, obviamente, decir lo mismo, algo riguroso, pero en un lenguaje muy distinto. Tenemos que hacerlo y yo creo que ahí el Instituto, Juan, tenemos también un reto por delante, ¿no? Hacer este tipo de cosas, que lleguen a lo que hace Antonio, que le llegue a los productores, lo que hago yo, que le llegue, o nosotros, que le llegue a los consumidores, que le llegue a los envasadores. Tenemos que trabajar en esas direcciones. Hay un enorme, también el profesor Ordovás se refería a esto, un enorme desconocimiento sobre los aceites de oliva y sus características diferenciales, no solo entre los consumidores finales, sino entre el colectivo médico y entre los chefs. Tenemos un estudio hecho con 400 chefs, el desconocimiento es brutal de los aceites de oliva, de las diferencias. A ello contribuye, a este desconocimiento, también un desconocimiento entre los propios productores de aceites de oliva, ¿no? A este desconocimiento contribuyen las propias denominaciones, que son confusas y que yo voy a ser políticamente incorrecto porque José María decía antes, no me quiero meter más en fregado, aquí estamos en familia, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido con la política de denominaciones de aceite de oliva es que se ha pretendido la confusión del consumidor, directamente. No que el consumidor tenga una claridad en las denominaciones y después puede decidir soberanamente lo que quiera, sino que lo que se ha perseguido es la confusión. Refinado, cuando en realidad lo que hacemos es rectificar. Pero claro, si a cualquiera de los que estamos aquí, sobre todo quienes no conocen el sector del aceite de oliva, le digo a qué vinculan refinado, pues lo vinculan con algo bueno, y si le digo rectificado, lo vinculan con algo desastroso. Pero eso es lo que hacemos con los aceites lampantes, rectificarlos, no refinarlos. O cuando hablamos de aceite de oliva, yo nunca hablo de aceite de oliva, y fui uno de los que propició que el instituto no se llamase de olivar y aceite de oliva, sino de aceites de oliva. Y la razón es obvia, porque cuando yo hablo de aceite de oliva, algunos que no lo saben me preguntan, ¿pero cuánto hay? Ya me da para explicárselo. Y no le hablo de aceite de oliva porque hay un producto que se llama aceite de oliva. Hablo, evidentemente, de la normativa de todos los países que estamos en el Consejo Agrícola Internacional. En los que no están, utilizan otros etiquetados. Y es muy fácil arreglar esta confusión. No hace falta ni debe hacer falta que uno sea experto en polifenoles, ni en K270, ni en acidez, ni en ultravioleta, ni en que esto sabe almendra o a hierba recién cortada. Los consumidores no pueden estar sometidos a esa presión, que no sabemos muy bien ya lo que comemos, sino que tenemos que utilizar heurísticos, atajos. Y hace mucho tiempo propusimos, el año 2000, propusimos desde el área de marketing de la Universidad de Jaén que el aceite de oliva virgen extra portase 5 estrellas, el aceite de oliva virgen portase 4 y el aceite de oliva portase 3. Así de simple. ¿Por qué no sale eso? Porque, insisto, que hay intereses ahí muy importantes por parte de grandes lobbies que le conviene que haya una confusión en los consumidores.
El aumento de precios de los aceites de oliva están frenando la expansión de la demanda, no solo en los países productores, sino en los países sobre todo europeos. No en Estados Unidos, vemos cifras y vemos que no en Brasil, no en Alemania bastante, por la propia recesión que tiene Alemania, en Francia menos, en España el consumo de virgen extra cayó entre el 2020 y 2023 un 25%, nunca había caído el consumo. Y hay también que identificar dos comportamientos que, aunque son en España, seguramente serán los mismos en Italia, en Grecia y en Portugal. Hasta mediados del año pasado, del 2023, los consumidores españoles lo que hicieron fue consumir menos aceites de oliva, pero no cambiaron de grasa. Utilizaban menos cantidad, reutilizaban más los aceites, no cambiaron de grasa, siguieron siendo fieles. Pero a partir de mayo, cuando los precios en destino del virgen extra estaban en 6 euros el litro más o menos, empezaron a no ser tan fieles. Y junto al cambio de hábito añadieron el cambio de grasa y el girasol aumentó un 23%. Evidentemente el girasol no es competidor del virgen extra, pero sí es competidor del oliva. Una oliva que no se llama oliva, se llama oliva contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y vírgenes, pero esa definición no hay manera de que vaya a la etiqueta. Hay que trabajar en segmentos de mercado. Yo creo que en España, también en otros países, hay que trabajarse, pero en España particularmente, que es el mercado que conozco, hay que trabajar en 3 segmentos de mercado claves. Primero, los jóvenes. Ahora voy a dar unos datos, porque es difícil que un economista suba aquí y no dé ni un dato. Daré algún dato. Los jóvenes. Segundo, los chefs. Consumen muy poco aceite de oliva, los chefs. Y tercero, las administraciones públicas. Y ayer hacíamos una crítica a las administraciones públicas, porque las administraciones públicas, al menos de las zonas productoras, y en España casi todas las zonas son productoras, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña, Aragón, en mayor o menor medida, por supuesto, Andalucía, prácticamente oliva en todo, ¿no? Exceptuamos un poco Castilla-León, La Rioja tiene una denominación de origen de aceite de oliva, Galicia tiene algo de aceite, pero exceptuémosla, Asturias, País Vasco, salvo esa parte del Cantábrico y Castilla-León, en mucha menor medida, el resto de comunidades autónomas, incluso en Canarias, hay ya olivos, ¿no? Y con el cambio climático al que hablaba Antonio, va a haber olivos en más países que ahora no se plantean que haya olivos, porque evidentemente la temperatura de esos países está aumentando y una temperatura que hacían inviable el cultivo del olivo, ahora empiezan a ser viables el cultivo del olivo, ¿no? Pero las administraciones públicas tienen que predicar con el ejemplo y la mejor promoción que pueden hacer es que en los comedores universitarios, en las guarderías públicas, en los hospitales públicos, en el ejército, se consuman aceites de oliva y no otro tipo de aceite, porque es paradójico que permitan que se consuman otro tipo de aceites, por ejemplo girasol, y luego inviertan cantidad importante de dinero en promocionar los aceites de oliva. La mejor promoción que pueden hacer es que obligar. Y finalizo con algo muy importante, y es cómo trasladar, ahora hablaré de los jóvenes, antes de dejar el atril, cómo trasladar todas estas evidencias que hemos estado aquí viendo, escuchando, debatiendo, a los consumidores, a las etiquetas de los aceites de oliva, al menos de los vírgenes extra, de los que tengan demostrada esa evidencia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de una manera cercana? Porque la FDA norteamericana permite que haya un párrafo que ocupa media botella, con lo cual eso no hay quien lo ponga, Y la Unión Europea también permite que se pongan 2 párrafos que ocupan pues, toda la botella. Eso no hay quien lo lea. Además, no es un lenguaje para nada cercano. Sin embargo, yo me tomo por las mañanas un Danacol todas las mañanas y lo dice muy claro, reduce el colesterol. Punto. Entonces, ese es el gran reto, a mi entender, que tenemos, que es
en algunos de los impactos, por lo que yo no soy médico, evidentemente, he aprendido mucho todos los días, pero en algunos de los impactos he visto que todo el mundo decía hay suficiente evidencia científica. En otros impactos han dicho hay que seguir trabajando más, hacer más ensayos. De acuerdo. En eso que hay que trabajar más, evidentemente, todavía nos queda un reto. No podemos decirle al consumidor algo que despierte una expectativa en algo tan importante como la salud. Pero no hay evidencia científica, ¿por qué no lo podemos hacer? Y eso es lo que tenemos ahora por delante. El ministro el otro día en la inauguración apuntaba que la EFSA, que es quien toma esta decisión en la Unión Europea, pues parece que para el tema cardiovascular estaba contemplando incorporar algo, ¿no? Pero algo hemos de hacer, ¿eh? Y lo tenemos que hacer los científicos y la gente del sector por beneficio de los consumidores. Y el dato este de España que os comentaba, que es muy ilustrativo, para que veáis lo que pasa, porque yo ayer le preguntaba a la interprofesional y a la empresa Castillo de Canena cómo podemos incrementar el consumo de los jóvenes en España. Y se me antoja que España, Italia, Grecia, en otros países ni se lo plantean, porque evidentemente los jóvenes afortunadamente no enferman, no están preocupados por la salud y no compran aceite de oliva, ¿no? Pero datos del 2022, que son los últimos disponibles, mientras que el consumo per cápita de aceite de oliva virgen extra en España era, en el año 2022, 3 litros, los jóvenes menores de 35 años consumían 1 litro de media, de 35 hasta 50 años 1,70, desde 50 hasta 65 años 3,40 y los mayores de 65 años 5,80. Fijaos la vinculación que hay entre la edad y el consumo de aceite de oliva virgen extra. Si vemos el virgen es lo mismo. Y si vemos el oliva, las 3 categorías que se pueden comprar en España, es lo mismo. Y he dicho antes que por motivos de salud, los mayores de 65 años, los mayores de 50, cada día consumimos menos aceite de oliva en los países productores. Menos frituras, más a la plancha, más ensaladas, etc. ¿Qué hacer con los jóvenes? Y tenemos que lanzar 2 mensajes, entiendo yo. Primero, vincular los aceites de oliva vírgenes extra a algo que no son de tus padres ni de tu abuelo, que es algo moderno. Y apelar a que es una incoherencia que uno esté 1 hora en el gimnasio para cuidar su cuerpo y después malgaste, como decían ayer, destruya esa salud que ha generado esa hora rápidamente al salir porque comes comida que no es muy saludable. ¿Pero cómo lograrlo? No es fácil, porque los jóvenes en España tienen una enorme precariedad laboral, ganan sueldos bajos y el 50% del sueldo se les va en pagar el alquiler y los aceites de oliva para ellos, sobre todo de zonas no productoras, lo consideran caro. Pero en los estudios sobre jóvenes hay algo también muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad. Los jóvenes no quieren, y hacen bien, consumir aceites de oliva envasados en plástico. Y hacen muy bien en demandar eso, porque lo que importa en un virgen extra no es que lo que haya dentro de esa botella sea virgen extra. Lo que les importa a los consumidores, a muchos consumidores, otros no, pero a muchos consumidores, es que el proceso productivo por el que hemos conseguido ese virgen extra, el contenido de esa botella, haya seguido un proceso que sea también natural, virgen extra. Que no haya contaminado acuíferos, que tenga una buena huella de carbono, que pague salarios justos a la gente que lo ha producido, que cree desarrollo territorial, desarrollo rural, y eso es lo que a mí me gusta llamar una aceite de oliva virgen ético. De manera que tenemos que caminar ahí. Cómo conquistar a los jóvenes y también nosotros, y con esto acabo, también hay que apelar a los no jóvenes, sino a todos,
Decir que cuando uno toma una decisión de compra de lo que sea en un supermercado o en la web a través de una plataforma, eso tiene consecuencias. No solamente para nosotros, si hacemos una mala elección, tiene consecuencias para quienes lo han producido y tiene consecuencias, por lo tanto, para el poblamiento de los pueblos, el despoblamiento, el desarrollo rural y tantas otras. Y os animo a que visitéis una página web que a mí me gusta mucho, francesa, que es una marca, estamos acostumbrados a que haya marca de productores, Nestlé o Nescafé de Nestlé. Estamos acostumbrados a que haya marca de distribuidores, el Walmart en Estados Unidos o aquí Hacendado en Mercadona. Pero no estamos acostumbrados a que haya marca de consumidores. Pues empieza a verlas. Y esta es una de ellas. Seco y Le Patron, que dijeron, ¿quién es el jefe? ¿No? Y dijeron, oiga, vamos a los Pirineos y estamos viendo cómo cada día hay menos vacas y menos ganaderos en los Pirineos porque le estamos pagando unos precios injustos por su leche. Pues nos vamos a poner de acuerdo para que los agricultores, los ganaderos de los Pirineos reciban una remuneración justa que les permita seguir viviendo y haya relevo generacional. Y vamos a pagarle a lo largo de la cadena para que todo el mundo gane, pero no que unos ganen y otros pierdan. Hay movimiento social también en estos temas. Luego a los jóvenes hay que apelarle al sentido común y a nosotros también hay que apelarnos, no tan jóvenes y los propios jóvenes, a que sepamos que las decisiones que tomamos de compra no son inocuas. Tienen consecuencias. Muchas gracias. Bueno, hemos finalizado la exposición de las conclusiones. De estas conclusiones, evidentemente, se las pasaremos al comité organizador para que, entre otras cosas, las difunda en esto que hemos llamado el bilingüismo científico. Y ahora nos vamos a visitar Baeza. Vamos a visitar Baeza, que Baeza, aparte de ser una ciudad que es patrimonio de la humanidad y la que quienes no lo conozcáis os va a quedar impactados. Cuando vayamos en el camino hacia Baeza, ir mirando los paisajes de olivar, porque vamos a ir al pueblo, bueno, no es exactamente, pero en fin, pero como somos de Jaén, diremos que ese es el pueblo mayor productor de aceites de oliva del mundo. ¿De acuerdo? Y vais a disfrutar porque tenemos un día espléndido de unos paisajes fantásticos. Y después vamos a visitar una almazara y una envasadora y un campo de variedades. Y también os vais a quedar impactados. Yo también, porque no lo conozco, pero ya me lo han contado. Conozco al productor, pero no he tenido la oportunidad de visitarlo. Y vais a ver que es un proyecto de oleoturismo fantástico. Porque los jiennenses, que muchas veces somos tendentes a autoflagelarnos, pensamos que el oleoturismo, o estamos casi acomplejados de que el oleoturismo es peor que el enoturismo, ¿no? Y es verdad que en España, bueno, en España en muchos países hay unas bodegas fantásticas que además han diseñado arquitectos de mucho renombre, pero hay una enorme diferencia a favor del oleoturismo, que es un marketing de experiencia. Yo tengo interés en ver bodegas de vino, no tengo interés en ir a un viñedo, ninguno. Pero yo tengo interés en ir a ver un olivar, porque tengo interés o porque sé que si yo recolecto con mis manos o veo recolectar, pero si yo participo en la recolección y esas aceitunas sanas las llevo a la almazara y la molturan, ese aceite es mío. Y si eso lo graba, yo puedo decir que el aceite de Manuel Parras fueron aceitunas que recogió Manuel Parras, que transformó Manuel Parras en una almazara y que ahora tengo yo la posibilidad de regalarlo, ¿no? Es verdad que hay segmentos de mercado que esto no le da ninguna importancia, pero empieza a haber segmentos de mercado para los que esta experiencia tiene importancia. De manera que prestar atención a ese paisaje y después ya en Baeza pues vaya a disfrutar de una ciudad patrimonio de la humanidad que se caracteriza, ya lo dirán el guía o la guía, se caracteriza por el renacimiento.
porque hubo allí un señor de Albacete, que era Andrés de Vandelvira, que los que visteis el otro día la catedral es el mismo que construyó, no la acabó del todo, que construyó la catedral de Jaén, del Renacimiento también. Ven, vámonos para Baeza.